Todavía no pasó ninguna. Ah, ves, pasa lento. Y la tecnología siempre da un poquito de trabajo. ¿Vos agrandaste a pantalla arriba? ¿Apretaste el cuadradito ese de arriba tuyo? Para expandir toda la pantalla y después abajo tenés que apretar la copita para que... No, eso ya lo hice, ¿no lo están viendo como pantalla No, completa? no lo estoy viendo como pantalla completa, lo Ah, estoy viendo. no, yo ya lo hice eso, ¿eh? ¿Ya lo hiciste? Sí, sí. Nacho, ¿ustedes cómo lo están viendo? No, no, está todavía chiquito. Chiquito. Habría que dejar de compartir y compartir toda Compartir la pantalla. pantalla. Ah, tenés que poner compartir toda la pantalla. Claro, yo puse compartir ventana. Claro. Claro. Está bien. Pero igual, viste, las veces que pongo así, igual se puede. Bien. Y a mí yo siempre con algo me atasco siempre. A ver. Entonces pongo. Dejar de compartir y otra vez pones compartir pantalla completa. Tenés que apretar la flecha, la flecha esa, dejar de compartir y ahora otra vez presentar, compartir pantalla completa. Claro, lo que pasa es que acá donde dice toda la pantalla, me dice selecciona una pantalla para compartir. A ver. No, pero podés poner toda la pantalla completa. Sí, ya. Haces doble clic y... Ah, es que mi compu está pidiendo pistas ya, está repleta. Ah, sí. Debo comprarle un disco externo. Porque ahí puse toda la pantalla, pero no abre. Dale. A ver. Tenés que darle doble clic a toda la pantalla y después poner aceptar abajo. Ah, no, pero acá está, a ver. Espera. No, lo que pasa es que cuando... ¿Vos seleccionaste pantalla completa? Sí, lo que pasa es que cuando yo... Pará un poquito, cuando yo pongo toda la pantalla, me Sí, aparece... 1000 pantallas. No, me lleva a la selección de el título, ¿sí? No me abre la presentación en No, PowerPoint. pero si vos pones pantalla completa, haces doble clic en pantalla completa y pones aceptar. Y después expandís el PowerPoint y ahí te aparece, ya está. Fíjate así, a ver. ¿Vos decís que acá lo expanda esto? Es claro. Ah, está bien. No lo puedo sacar. ¿Ahí la ven como completa? No, es que creo que de nuevo estás compartiendo una pestaña o una ventana, no la pantalla completa. ¿Puede ser? No, hice eso, ¿eh? Hice lo que me dijo él, fui a pantalla completa. Ah, no, pues. A ver, No, estás presentando. Ahora estás presentando, dice. pero no lo ven como completa. No, tenés que apretar el PowerPoint ahora. Es que ya lo apreté el PowerPoint. Doble clic, dale a la PowerPoint abajo. Porque lo que estamos viendo es una carpeta. Ah, bueno, entonces, pero yo ya lo estoy viendo acá. O sea, a mí me abrió el PowerPoint, ¿me entendés? ¿Ya lo abriste? Sí, ya lo abrí. Se ve que... No, eso es mío, esas cosas. voy a ir de vuelta por las dudas. O sea, ustedes no están viendo el PowerPoint. No, Y la yo imagen de ella está congelada también, San ¿no? ¿Será que está Isidro, congelada la San pantalla? Isidro. SM San Isidro, dice, 2 archivos. Sí, claro. Bueno, yo eso ya lo abrí y yo ya la estoy viendo. Me parece que a ustedes no les llega. No nos llega. Puede Bueno, ser que acá... No, ¿sabes qué puede ser? Que acá no tengo tan buena señal. Porque nunca me pasa. Yo me mudé ahora de habitación. acá te escuchamos perfecto. Escucharte escuchamos perfecto y sin delay.
Y si no, selecciona la pantalla y se ve más chico, no importa. No, Sí, pero es una pena. y sí, No, salvo que si me dan 5 minutos me mudo a ver si allá tengo más, dale, dale. estoy más cerca, Bueno, porque, como quieras. Nosotros tenemos apuro, te esperamos. bueno, sí, porque me parece que va a ser lo mejor. Nunca estoy acá, entonces, Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a la doctora Nora Atanasio, que es neuróloga infantil, especialista en metabolismo, ¿sí? Es neuróloga del Hospital Pedro Elizalde, en Capital Federal, ¿sí? Y es un referente en la especialidad. Así que le agradecemos, valoramos enormemente que nos permita robarle un poco de su tiempo. Parece que algo está tratando de abrir la tuya. ¿siguen viendo lo mismo o acá Sí, estoy? seguimos viendo Bueno, pero voy a hacer lo que hice antes, una voy a dejar de carpeta. compartir, claro, voy a dejar de compartir y empiezo de vuelta y si Dale, no, bueno. dale, dale. Ah, no, la señal está terrible acá. ¿Vos ya apretaste a presentar? Estoy compartiendo, tratando de compartir. Pero es la imagen, está muy lento el internet porque yo estoy congelada ahora, ¿no es cierto? La imagen sí está congelada, la Claro. voz está en tiempo real. Sí, 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 por eso hay un delay Sí. entre. Ah, pero en la imagen. Y Quita si la no, cámara si querés, total vas a compartir. Si querés anular tu cámara, Nora, sí, eso te va a dar ahora un la poco. anulo. Pasa que esperar porque no me deja hacer nada. Está, Ah, se o sea, no le tildó. puedo pedir más de una cosa por vez. Sí, ahora voy a anular la cámara. Mira ahí el delay que tiene Nacho. Nacho tiene una J, se ve nomás. Nacho, ¿no estás ahí? Justo me acabo de levantar y escuché que me nombraste. Bueno, Siempre firme. tenía miedo que te quedabas dormido. Ahí te subió el amonio, ¿viste? Qué bravo, Juan. Ah, Ah, no, no, está totalmente morido. Está, a ver, ¿cómo intentar de vuelta? si A ver, vos querés, vos y- me pasás la clase y yo la voy pasando de acá. sí, eso también lo pensé, pero ¿a dónde te la paso? Porque, viste, es Mándamela por pesada y WhatsApp. cuesta. ¿Cómo? Mándamela por WhatsApp. Adjuntámela por WhatsApp y yo la bajo acá en el computadora mía. Sí, porque está esto terrible. ¿O tenés WhatsApp web vos para pasarme o querés que... No, o- no, no, no me lo bajé acá. Tengo otro WhatsApp acá. bueno, y si no, me lo pasas por mail.
Como odio estas cosas. Y bueno, es así, esto es así. Ahí te la paso. Lo que pasa es que es pesada y no te la deja. ¿No la deja subir? No, sí, ya me pasó que la quise mandar. Eh, Te la puedo pasar como un PDF. Claro. Si la guardas como PDF, pierde volumen. Se hace Por más eso. liviana. Bueno, mientras les voy. ¿Cuántos son los recientes? ¿Son Acá poquitos? somos 6 personas y 2 online, 8. Bien. ¿Y de qué año son? Acá ahí tenés residente de segundo año, médico de planta y alumnos de PFO. ¿PFO qué es? La práctica final obligatoria, en UBA tiene otro Ah, nombre, después que cursaron todo. bien. Pre-residentes. Después residente de pediatría, pediatra, acá hay una pediatra con formación en neurodesarrollo Ah, bien. Ujú. y bueno. Bueno, dice San Isidro porque yo no le modifiqué el nombre porque di una parecida hace poco. ¿Lo mandaste por mail? Ahí te la mando, ya la estoy guardando como PDF y ahí te la mando. ¿Vos me mandaste tu correo? En el WhatsApp te lo acabo de mandar, fíjate. Bien, ahí te la mando. Sí. No, mientras voy mandando, ¿qué saben, qué conocen de las enfermedades metabólicas? ¿Alguno que quiera hablar? Acá todos supuestamente leyeron, yo les mandé, aunque es viejito, el consenso de la SAP que había de neurometabólico, para que leyeran algo. Así que, Ah, bien. ¿De qué año es ese? sí, se lo mandé ayer porque te lo repartí el otro día. No me hizo nada, pero igual. Eh, no, ese tiene más de 10 años, tiene seguro. Ya es antiguo. Bueno, ¿lo leíste vos? Sí, pero aquí habla más que todo de enfermedades, enfermedades congénitas. El metabolismo, sí, sí, de eso se Las trata. No, pero habla de las sospechas, de las formas de presentación clínica, y qué tipo de pacientes, con qué manifestaciones se sospecha. Puede ser hipotonía, Bueno, Tenemos ahí va, Nora, ¿se va Muy escuchando? bien. Sí, los estoy escuchando, sí. primero todo lo que es dentro de los errores congénitos, las más frecuentes. Sabemos que lo más frecuente es el hipotiroidismo congénito y después, nada, después otras más infrecuentes. Porque, Pero el hipotiroidismo no es metabólica, ¿sí? no, Es endocrinológica. ¿Sí? Yo les voy a hablar de enfermedades metabólicas, enfermedades congénitas, ¿sí? Enfermedades genéticas. no, profe. ¿Está bien? Bien. Es decir, esa es la La pesquisa. incluiría todas digamos, todas las que hacen las pesquisas de Proditec y Perfecto. las glucogenosis. Perfecto. Eso está Y- bárbaro porque mientras vamos armando todo, yo les voy contando. Es decir, las enfermedades congénitas del metabolismo son enfermedades hereditarias, ¿sí? Son enfermedades genéticas, que la mayoría son autosómicas recesivas, ¿sí? Y hay algunas que son pesquisables, exacto, que están dentro de la pesquisa. En la pesquisa, aparte de estar las que ustedes me nombraron, ¿no? Que es el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal, ¿sí? Y las fibrosis quísticas, que no son metabólicas, están las metabólicas, ¿que cuáles son? A ver, así aprovechamos. la Para mí serían todas las de depósito.
No, no hay ninguna pesquisable de depósito. No, En yo la decía pesquisa. fuera de las pesquisables, digamos. No, Las no, por eso, yo lo pesquisables que... está la Está bien. fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita. No, Ahora, bueno, pero dentro de las, escúchenme chicas, dentro de las pesquisables están algunas metabólicas. ¿De cuáles son? Eso les preguntaba. enfermedades para agregarse, Sí. la lactosemia. Esa. La más frecuente de todas las enfermedades metabólicas que es pesquisable, ¿cuál es? La lactosemia. No, La La fenicetonuria. la fenilcetonuria, tal cual. La fenilcetonuria fue la primera que se pesquisó porque es la más frecuente de todas, ¿sí? Entonces, por eso es que se pesquisó como, y fue como el paradigma, digamos, lo estoy buscando donde la puse, de las enfermedades metabólicas. Pero lo importante es esto, que dentro de esas pesquisas hay algunas pesquisables, pero son muy poquititas, ¿sí? Entonces, todas las demás que ustedes me estaban diciendo recién de depósito, no son pesquisables, o sea, todavía no en el país, ¿sí? Entonces, pero esto sí es importante sobre todo por los pediatras porque a veces dicen, bueno, tiene una pesquisa normal, pero la verdad es que con la pesquisa normal descartamos muy poquititas. En provincia de Buenos Aires, sí, las que van a la Fundación Bioquímica, tienen aparte incluida 2 más, la biotinidasa, la deficiencia de biotinidasa, ¿sí? Y la leucinosis, que es la enfermedad con olor a jarabe de arce, ¿sí? Entonces, mientras tanto yo estoy tratando de ver si te puedo pasar. Entonces, eso es importante, porque a veces pasa que dicen, bueno, no, la pesquisa dio normal, pero la verdad que con la pesquisa descartamos muy poquitito, casi ninguna les diría, y incluso a pesar de tener una pesquisa normal, hemos visto pacientes con diagnóstico, como les voy a contar después, una fenicetonuria, que bueno, que se había pesquisado, dio positiva, pero cuando se hace el control, o sea, siempre que la pesquisa da alterada o que da dudosa, uno tiene que hacer la confirmación, ¿sí? Y entonces, en ese caso, cuando se hizo la confirmación de ese paciente, no sabemos dónde se confirmó, y esa confirmación fue un falso negativo. Entonces, nos llegó al laboratorio Chamoles una chica grande, que había empezado en la adolescencia y que era una fenicetonuria, lo cual es muy raro, pero digamos, en general no vemos las fenicetonurias, en teoría no deberíamos ver, ¿sí? Nora, lo que antes iba a Chamoles, ¿ahora dónde va? Qué buena pregunta. Que Chamoles cerró. Chamoles cerró y lo que estamos haciendo es que, la verdad es que los que tienen obra social, los mandamos por obra social. Todo lo que es de depósito, la estamos mandando ahí a La Plata, a un laboratorio que se llama DIEL, ¿sí? Que está haciendo todo lo que es mucopolisacaridosis, hace ¿Cómo se bastante. llama el laboratorio? DIEL, Mira, DIEL. vos nos estás poniendo a tiro de la plata, porque yo no tenía ni idea. Sí, es un laboratorio que está en La Plata. La directora es una bioquímica que se llama Paula Rosenfeld, que ella es investigadora del CONICET, y hace rato que viene trabajando con lisosomales. Lo que pasa es que, bueno, digamos, no la conocíamos tanto, y el monopolio por ahí lo tenía más Chamoles, pero bueno, ahora la verdad que ella asumió todo lo que es, sobre todo lisosomales, ¿no? Espera, porque no sé dónde me quedó guardada ahora. La estoy buscando. Entonces, pero entienden eso. Ahora, sí había una pesquisa ampliada, que ahora también se está tratando de retomar, pero en realidad, a ver acá, porque todavía no, acá.
que se está tratando de retomar, que esa pesquisa ampliada es la verdadera pesquisa ampliada porque lleva a 25 enfermedades, ¿sí? Porque lo que suma es acilcarnitinas y aminoácidos en el papel de filtro, ¿sí? Que es un poco lo que yo les voy a contar hoy. Y entonces, con eso uno descarta todo lo que tiene que ver con aminoacidopatías, todo lo que es ciclo de la urea, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con acidurias orgánicas. Lo que pasa es que esa pesquisa ampliada era la que tenía chamoles. No sabemos si FEI, vieron que la Fundación Endocrinológica es la que hace el FEI, el famoso FEI, Sí. la está tomando o la va a hacer, y hay algunos laboratorios que la están poniendo a punto, ¿no? Pero esa es una pesquisa que es la pesquisa que está prácticamente en Europa, si en Estados Unidos todos hacen pesquisa ampliada. ¿Y Porque cuántas enfermedades decís que toma? ¿25? llega a 25 enfermedades, exactamente. Que son todas, que yo ahora las que le voy a contar, que tienen que ver con el metabolismo intermedio, ¿sí? Entonces, no sé qué pasa que no me deja. Bueno, a ver, hago el último intento y si no la pasamos, Hacé porque, un intento otra vez de presentarla. bueno, Presen- Aunque sea seleccionar la pantalla como hiciste la primera vez, que se pudo. Ahora, yo tengo una pregunta mientras tanto. sí, ¿Es necesario nosotros como pediatras que derivemos primero el genetista y el genetista derive al que hace metabolopatías? ¿O nosotros como pediatras directamente, ante la sospecha por una hipoglucemia persistente o por una hipotonía o por un retraso de pauta del desarrollo, podemos derivar? sí, ustedes pueden derivar directo. La verdad es que los genetistas, no todos conocen de estas enfermedades, ¿sí? Por ahí sí conocen más las de depósito, las mucopolisacaridosis, pero lo que es en general metabolismo intermedio, que es lo que ustedes más van a ver, o sea, en general, ¿no? Es decir, lo que vos decís recién. Entonces le va a entrar un paciente en la guardia con hipoglucemia, le va a entrar un paciente con una acidosis metabólica, ¿sí? De eso los genetistas no conocen, ¿sí? Salvo que Yo sean lo derivaría al que más conozca el fenotipo de la enfermedad, para que la reconozca. claro. Ve que la- Igual para que- usted, que yo quiero decirles hoy, ustedes pueden tomar las primeras muestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un paciente con hipoglucemia y ustedes no tienen, aunque ahí en La Plata tienen la derivación ahí al centro, ¿no? A la doctora Mariana Núñez, bueno, ya no está la doctora Espécola, pero Mariana Núñez quedó a cargo, ¿no? Del sector del metabolismo de la. Sí, O sea, si no pueden derivar ahí, ustedes pueden tomar las muestras y si es una hipoglucemia, por ejemplo, derivarlo a una endocrinóloga o bueno, cualquier cosa. Si están a nivel público, en lo que es Buenos Aires o donde sea, está el Garrahan, yo les voy a dejar el correo, nosotros en el hospital ya estamos armando un servicio de metabolismo, no tenemos laboratorio, pero bueno, tenemos toda la clínica y por supuesto nos manejamos así con el laboratorio del Garrahan, con todo lo que está patrocinado, esto que yo les contaba recién, en el laboratorio Diel de La Plata, todo lo que es, por ejemplo, para MPS, está patrocinado. Patrocinado es decir, yo le hago la gotita donde ustedes estén en la Argentina, le pueden tomar un papel de filtro a un paciente, pongámosle que sospechan una mucopolisacaridosis, no importa cuál, y ese papel de filtro lo retiran, ellos tienen un programa, ¿sí? Después yo les voy a pasar el contacto, si quieren, del laboratorio Diel, y ellos tienen un programa que lo que hacen es retirar esas muestras y como cada laboratorio lo que quiere es encontrar la enfermedad porque ahora tiene tratamiento, ¿sí? Entonces los retiran y se lo mandan ahí al laboratorio de él, ¿sí? O sea, ustedes como pediatras pueden tomar las muestras. Ahí estoy compartiendo. nosotros habitualmente lo que
sí fomentamos que el pediatra tome es el líquido, congelarse líquido cefalorraquídeo, congelar la orina, en el momento de la sospecha, para después tener tiempo Claro, de conversar con el especialista. exactamente. ¿Ustedes ahí están viendo algo? No. No, ¿Vos apretaste a presentar ahora? Sí, 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 yo ya presenté para compartir. Avísenme si ven algo. No. ¿Ahí no ven? Absolutamente nada. Vemos tu imagen congelada y nada más. Porque yo puse compartir. ¿Nacho? ¿Nacho? Durmió. no se ve, Juan. No se ve. No, yo te pregunto, yo no estoy compartiendo, ¿no? No estoy No, interfiriendo. no, no, ninguno está compartiendo. Lo que pasa es que se ve que la compu de ella no está pudiendo No, mandarla no está compartir pudiendo pantalla. nada. No, No está pudiendo nada, sí te lo digo. Pero espera que ahí, ahora, lo que pasa es que yo había puesto pantalla completa y eso. No, claro, pero cuando pusiste la pestaña hoy No, ahí intento de visión. vuelta empezar, espera. Ahora voy a compartir. Empecé todo de vuelta. Ventana. Bueno, y ahora a ver si. ¿Ahí ven algo? Nada. Ahora sí, Ahí sí. ahora sí. Ahora estamos viendo. Bueno, Vamos lo, con eso. lo paso así, ¿sí? Sí, 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 vamos con eso. ¿Alcanzan a ver? Sí, sí, vemos. Bueno, esto era un poco lo que yo les decía recién, ¿sí? Acuérdense que son el grupo de enfermedades poco frecuentes, es decir, porque tienen una frecuencia de menos de 5 cada 10.000 nacidos vivos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, si se toman en conjunto estas enfermedades, son más frecuentes, ¿no es cierto? Si las tomamos en forma individual, hay algunas que son 0,5 cada 100.000 nacidos vivos, pero por ejemplo la fenilcetonuria es 1 cada 12.000, ¿sí? Por eso es la más frecuente de todas. Y esto que les decía antes yo acá, es que cuáles son las pesquisables dentro de lo que es metabólicas, ¿no? La fenilcetonuria, la galactosemia, la biotinidasa, la leucinosis, y acá figura una, no sé si la alcanzan a leer, que es la MCAT. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Dice que todo paciente que nace en algún hospital de Cava, la pesquisa se hace en el Durán, y el Durán sumó la pesquisa de un trastorno de la beta oxidación, que algo les voy a contar hoy, que es la más frecuente, que es un trastorno de cadena media, ¿sí? Eso es solo Ahora, capital. disculpa que te Sí. interrumpa. ¿El hipotiroidismo no lo considerás un error congénito del metabolismo? No, 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 no. Está en el screening neonatal, pero no lo consideras. No escuché. No es un error congénito del metabolismo, pero sí está en el screening neonatal, sí, eso sí, ¿eh? Como está la fibrosis quística y como está la hiperplasia suprarrenal, ¿no es cierto? Sí, Sí, pero no están dentro de las enfermedades, errores congénitas del metabolismo, ¿sí? Las enfermedades congénitas del metabolismo lo que tienen es esto, o sea, ¿cuál es la fisiopatología? Si no ven algo, no entienden, avísenme, ¿sí? Nosotros tenemos, estos son genéticas, ¿sí? Entonces, hay una alteración en la estructura del ADN, esto va a condicionar una alteración en la estructura o en la función de una proteína. Esta proteína habitualmente es una enzima, ¿no es cierto?, que cataliza una reacción. Y esto, por supuesto, conlleva a una alteración de células y órganos. Entonces, generalmente hay múltiples síntomas con afectación de cualquier órgano a cualquier edad y en cualquier situación. Esto es muy importante porque, o sea, hay presentaciones en adultos, ¿sí?, de enfermedades metabólicas, y hay muchas situaciones predisponentes, ¿no? Y ya no se piensa solo en una enfermedad metabólica cuando el paciente no tiene, o sea, yo hice la residencia en el Posadas de pediatría, y cuando el paciente ya lo habíamos dado vuelta por todos lados, ¿cuál era? Anda a hacerle un chamolograma.
eso era en esa época, estoy hablando hace bastante, eso ya no, o sea, la idea de esto es que ustedes lo piensen antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la era en que muchas de las enfermedades tienen tratamiento, ¿sí? Y estamos avanzando cada vez más en los tratamientos. Entonces, esto es un poco lo que todos conocemos, ¿no es cierto? La homeostasis orgánica, un sustrato, ¿sí? A través de una enzima es catabolizado para producir un producto, ¿sí? Esto es en homeostasis. Entonces, lo que pasa en una enfermedad metabólica está pasando, ¿no? Está pasando, sí. Bien. Esto es lo que pasa en una enfermedad metabólica, o sea, en un error congénito del metabolismo, ¿sí? Es decir, hay una enzima que funciona mal, ¿sí? Ya sea porque tiene alterada su estructura, porque está deficiente, no es que no está la enzima, sino que tiene alguna alteración. Y esto conlleva a que el sustrato se acumule, ¿sí? Lo cual muchas veces es tóxico para el cuerpo, esto es cuando llamamos la de acúmulo, pero también hay un producto que va a estar disminuido y que esto también da síntomas. Esto es lo que típicamente pasa en la fenilcetonuria, ¿sí? Como después les voy a contar. Esta es otra cosa importante. Cuando hablamos de enfermedades congénitas del metabolismo, son enfermedades hereditarias, son genéticas, ¿sí? Y son la mayoría de ellas autosómicas recesivas, ¿no es cierto? Es decir, yo necesito 2 portadores para que la enfermedad se exprese. Y esta es, ¿no es cierto?, el mecanismo de herencia, es decir, voy a tener un enfermo, puedo tener uno sano, si hereda los 2 alelos sanos, digamos, ¿sí? Y puedo tener un portador, si hereda 1 y 1, un portador también si hereda 1 y 1, eso se entiende, ¿no es cierto? Entonces, con cada embarazo es un 25%, o sea, de 4 hermanos podría ser uno de cada 4. Igual esto es muy variable, yo tengo pacientes con enfermedades metabólicas que los 3 están afectados, y es autosómica recesiva, no es que es dominante, ¿sí? Pero bueno, un 25% ustedes saben que en medicina es alto. Esto es simplemente es una clasificación simplificada que se publicó en el año 2018, el doctor Sadeguré con la doctora García Cazorla, que son ahora los que más escriben de metabolismo, y eso es simplificada, pero es más moderna, porque por ahí no sé si ustedes leyeron ese artículo, en esa publicación, o si leen cualquier libro, siempre se clasificaron las enfermedades metabólicas en 3 grupitos. El grupo de las pequeñas moléculas, el grupo de las moléculas complejas, donde típicamente están estas de depósito, y el grupo en aquellas que hay un defecto energético. Lo que pasa es que ahora, para complicarlo un poquito más, cada grupo se subdivide, ¿sí? Y dentro del grupo de las pequeñas moléculas vamos a tener las que son por acúmulos y las que son por deficiencia, ¿sí? Dentro del grupo de las moléculas complejas también se le suma otro grupito que es con el transporte dentro de algunas membranas, ¿sí? O sea que ya no es solamente que hay una deficiencia enzimática, sino que ahora se descubrió, y por ejemplo este año viene la doctora García Cazorla, va a venir al Congreso de SANI nuestro, al de Neurología, a hablar de este grupo, que es un grupo muy nuevo, que conocemos poco, todos, incluso los que hacemos metabolismo, que es el transporte intracelular, ¿sí? Grupo complejo. Y el grupo de la deficiencia energética, donde principalmente hablamos de los trastornos de la beta-oxidación y de las mitocondriales. Esto es un poco lo que les dije recién, entonces, bueno, es lo mismo, ¿sí? Más o menos cuánto hay de cada una, no importa tanto, pero esto es lo mismo, o sea, es la clasificación simplificada, pero que sí sirve, más allá de lo académico, nos sirve a nosotros para ubicarnos. Esto que decían recién ustedes, o sea, yo si viene un paciente, ustedes me derivan un paciente con una sospecha de que tuvo una hipoglucemia, yo ya me voy a ubicar en el grupo de metabolismo de pequeñas moléculas, podría ser energético también, pero de pequeñas moléculas. O sea, es muy raro que en un paciente con hipoglucemia sintomática aguda, yo me ubique en un grupo de depósito, ¿sí? O sea, académicamente sirve, pero también sirve desde lo clínico, ¿no? Entonces, estas son algunas consideraciones que hay que tener para pensar en una enfermedad metabólica, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, cuando hay síntomas que permanecen inexplicables luego de un tratamiento inicial adecuado, ¿no es cierto? Una enfermedad metabólica se puede presentar a cualquier edad. Esto es muy importante, ¿sí? No es que típicamente la mayoría de las enfermedades se presentan en la etapa, en la infancia. Pero esto no descarta que aparezcan en la adolescencia o incluso en la adultez, ¿sí? Y ¿Cómo se, perdóname que te interrumpa, cómo se arregló el organismo con la carencia de esa enzima hasta la tercera década y de golpe es asintomático? porque esto, muy buena pregunta. Lo que suele pasar en esos casos, yo creo que acá lo digo, es que primero, la enzima tiene una actividad residual mucho mayor, ¿sí? Es decir, cuando los síntomas aparecen en la etapa neonatal, generalmente esa enzima funciona menos del 20% o del 10%, ¿sí? Entonces, un bebé con una fenilcetonuria grave, que la enzima funciona menos del 30%, empieza a tomar leche y rápidamente a la semana, a los 15 días, empieza con síntomas. Ahora, en la misma fenilcetonuria, si la enzima tiene una actividad residual mayor, mayor del 30, mayor del 50, ¿sí? Esa enzima se va a bloquear cuando vos sobrecargas la vía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar después un paciente que tiene trastorno del ciclo de la urea, que empezó a los 10 años con los síntomas, ¿sí? Bueno, después se los cuento, pero muy buena la pregunta, o sea, se pone de manifiesto ante alguna situación que, o sea, que sobrecarga la vía, ¿sí? En el caso de la fenilcetonuria, va a ser el paciente que empieza a ingerir fenilalanina. En el caso del ciclo de la urea, va a tener que ver con la ingesta proteica, ¿sí? Y otras cosas. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuándo sospechar? ¿No? La anamnesis sospechosa. Hermanos fallecidos por causa dudosa, por muerte súbita o con diagnóstico, ¿sí? En general, en las enfermedades metabólicas, como la mayoría son autosómicas recesivas, no tenemos mucho antecedente. No es lo mismo que, por ejemplo, en un, no sé, la fragilidad del X, ¿no es cierto?, que es la causa más frecuente de retraso mental heredada. ¿Sí? Si uno tiene un varón con déficit intelectual, que probablemente tenga un hermano, por ahí tiene una mamá con déficit intelectual, la mamá esa tiene hermanos. Acá no es así. Por ahí este es el primer caso, porque como son autosómicas recesivas, ¿sí? No voy a tener tanto antecedente. Sí, sí tenemos estos antecedentes. Algún hermano fallecido precozmente, por ejemplo, hemos tenido muchos chicos con ciclo de la urea, con uno de los ciclos de la urea más frecuentes, que es la OTC, que es ligada al X. Entonces viene este bebé de 1 año y medio con una hiperamonemia y resulta que la mamá nos cuenta que ella tiene sobrinos varones que fallecieron en los primeros meses de vida sin causa, o tiene hermanos que fallecieron sin causa, ¿sí? Entonces, el rechazo de alguno de los alimentos. Esto también es muy importante, esto que les cuento, o sea, los pacientes, por ejemplo, con trastornos del ciclo de la urea, naturalmente tienen aversión a las proteínas. El cuerpo rechaza naturalmente las proteínas, ¿sí? Otra nena que tengo con ciclo de la urea, una nena que sana, que a los 5 años empieza a tener episodios de vómitos, se interna por vómitos y ataxia. Cuadro gastrointestinal, pero con ataxia. 3, 4 episodios. Al cuarto episodio, alguien decide pedirle un amonio, tenía una hiperamonemia, o hicimos un diagnóstico de trastorno del ciclo de la urea. Cuando la interrogo yo la primera vez, le pregunto al papá, ¿come carne? Estoy 1 hora para que coma carne. Me dice, me siento con ella y la obligo. Después el padre tenía una culpa, nunca quiso comer carne, ¿sí? O sea, hay un rechazo natural, en este caso, a las proteínas, ¿sí? Este antecedente en las madres, esto hay que preguntarlo porque generalmente no lo cuentan. Hígado graso, ¿sí? En el último trimestre del embarazo, o el síndrome HELP, ¿no? El síndrome HELP está muy vinculado a trastornos de la beta-oxidación. Los vómitos cíclicos, los dolores en los miembros o la intolerancia al ejercicio, eso nos lleva más a pensar en las miopatías metabólicas, ¿sí? Y esto
que remarqué un poquito acá, la presencia de una enfermedad intercurrente, ya sea fiebre, vómitos, diarrea, no descarta que haya una patología metabólica que puede aumentar la susceptibilidad a esa situación, ¿sí? Entonces, por ahí uno tiene un paciente que ingresa con una gastroenteritis, pero que su descompensación excede a lo que uno espera para esa gastroenteritis, ¿sí? Entonces, estas son las situaciones que nos hacen dudar. O bueno, cuando ustedes tienen un paciente que por ahí ingresa con vómitos y tiene una acidosis metabólica severa, ¿no es cierto? Eso también les hace pensar. Otros síntomas que nos tienen que hacer sospechar, bueno, dentro de lo neurológico, aquellos trastornos del sensorio por ahí inexplicables o intermitentes, ¿sí? Las convulsiones que por ahí no se corresponden a un síndrome epiléptico clásico. A nosotros nos pasa que a veces tenemos pacientes con muchas convulsiones que tienen electros normales y que no responden a la medicación, ¿sí? Entonces eso nos hace dudar. Las ataxias, sobre todo las ataxias intermitentes, o sea, la ataxia progresiva, ¿sí? Por supuesto, los retrasos madurativos evolutivos, y así hay un deterioro neurológico. Las microcefalias adquiridas generalmente, porque las congénitas son más de origen genético, ¿sí? Pero cuando un bebé nace y no tiene una microcefalia, y esto se va instalando con el tiempo, bueno, entonces uno ahí sospecha que hay alguna noxa, ¿no es cierto?, que está todo el tiempo actuando. Bueno, las dismorfias, las macroglosias, eso después vamos a ver cuando veamos mucopolisacaridosis, ¿sí? El hidrops fetal, cuando el hidrops no es inmunológico, uno tiene que sospechar enfermedad metabólica, ¿sí? Especialmente las lisosomales pueden dar hidrops fetal y dentro de ellas las mucopolisacaridosis, ¿sí? Las cataratas, acuérdense, cataratas congénitas, la galactosemia da cataratas congénitas. Después hay otras, ¿sí?, que dan, por ejemplo, en la adolescencia, una catarata bilateral que inicia en la adolescencia, hay que estudiarla, no es normal, ¿sí? Subluxación del cristalino, la vemos en la homocistinuria, ¿sí? Después la insuficiencia hepática, cuando por supuesto no hay otra causa, no hay una causa viral, una hepatitis o una hepatopatía, que no es inmunológica, que no es viral, ¿sí? Los fallos multiorgánicos, las cardiopatías generalmente, la mayoría son hipertróficas, ¿no? Como la enfermedad de Pompe. Sí, Las calanopatías, sí, ¿se considera que son errores congénitos del metabolismo también? no, en general no, las canalopatías son genéticas, ¿sí? Te digo por qué te preguntaba, porque, por ejemplo, los protocolos de la American Heart, dice si un adolescente, por ejemplo, se está entrenando, tiene un evento cardiovascular, se muere, es obligación estudiar en el grupo familiar las calanopatías, que a veces hay trastornos del cambio de sodio y potasio, y eso es lo que desencadena la muerte. Yo te quería preguntar, en relación a antes, vos nombraste hermanos con muerte inesperada o muerte súbita. Sí. Preguntar si ante un lactante, si uno como pediatra, ante un lactante que tiene una muerte súbita, si hay algún protocolo de estudio neurometabólico post-mortem para tratar de dar consejo genético. Sí, post-mortem es más complejo, pero sí hay un protocolo. Lo que pasa es que ese protocolo lo usábamos en chamoles, pero sí hay un protocolo. Uno puede hacer necropsia y estudiar hígado. Lo ideal es poder hacer ADN, ¿no es cierto? Tomar una muestra de ADN lo más rápido que se pueda. Porque, por ejemplo, en la muerte súbita uno piensa en trastornos de la beta-oxidación, ¿sí? Como uno de los más frecuentes. Entonces, uno puede tomar ADN e ir directamente a buscar, secuenciar o buscar trastornos de la beta-oxidación, ¿sí? Por ahí, más que quizás en un paciente con muerte súbita, si no se hace necropsia, el hermano se debería estudiar sí o sí. Si un hermano ingresa por algún motivo, estudiarlo sí o sí. ¿Sí? Pero sí hay protocolos. Lo que pasa es que no se están haciendo ahora porque, bueno, eran protocolos que teníamos en chamoles. Después, el stroke light, o sea, aquellos accidentes cerebrovasculares que no tienen un territorio vascular, ¿sí? Entonces, eso también lo vemos mucho en enfermedades mitocondriales. Esto es el laboratorio, ¿sí? Porque
cuando un laboratorio nos hace sospechar. El laboratorio de rutina nos puede hacer sospechar en el grupo de las enfermedades de pequeñas moléculas, yo ahora se los voy a comentar mejor, ¿sí? Pero van a ver que en el grupo de las enfermedades de depósito, ¿sí? O algunas que son puramente neurológicas, el laboratorio de rutina no nos orienta. Sí nos orienta en las aminoacidopatías, en las acidurías orgánicas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas nos orientan? Las bicitopenias o las pancitopenias, la plaquetopenia, por ejemplo, es característica de la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher por ahí la ven más los pediatras que nosotros los neurólogos, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en enfermedad de Gaucher, cuando vemos un paciente con un hepatoesplenomegalia, con bicitopenia, o sea, más allá de descartar lo oncológico, que siempre lo hacen los hematólogos, enseguida se piensa en enfermedad de Gaucher, ¿sí? Después, por supuesto, acidosis metabólica, pero en la acidosis metabólica es importante que puedan medir el anión GAP, ¿sí? Porque en las aciduриas orgánicas, o sea, en la enfermedad metabólica, tenemos anión GAP aumentado, ¿sí? Porque hay ácidos fijos que están circulando. Entonces, eso es fundamental, que ustedes, no, ya sé que no en todos lados es en el ionograma, pero bueno, acá tienen la fórmula, ¿sí? Del anión GAP. Acuérdense que el valor es 12 más menos 3, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Que poder, digamos, cuantificar si hay un anión GAP aumentado o no. Después hipoglucemias, por supuesto, eso ustedes ya lo saben. Las ureas bajas las vamos a ver en algunas glucogenosis, ¿sí? Y después, por supuesto, cuando transaminasas aumentadas, si uno no encuentra otra causa, ¿no es cierto?, para un aumento de transaminasas. Y, por supuesto, si uno puede hacer un laboratorio con amonio y ácido láctico desde ya. La CPK, que por ahí la tenemos siempre, de rutina, hay que hacerla, la CPK la vamos a ver aumentadas en algunos trastornos de la beta-oxidación, por supuesto si hay miopatías metabólicas, ¿no? También. El colesterol elevado bajo es como un poco más inespecífico, pero esto va sumando. A lo que vamos con esto es que ustedes, con un laboratorio de rutina, que incluya ácido úrico, CPK, ¿sí? Si pueden ácido láctico y amonio, uno se puede ir orientando. Después pasaríamos al específico, pero el específico no hay en muchos lugares, nosotros en el hospital tampoco tenemos, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto nos va orientando, ¿sí? Lo ideal sería también, por ejemplo, en algunos pacientes con retraso, que uno sospecha que tiene un retraso, poder sumarle homocisteína, ¿sí? Y esto es fundamental para ustedes, que es las muestras en crisis, ¿sí? Es decir, entra un paciente con una hipoglucemia, por favor, hacerle la tirita reactiva en la orina, porque eso ahora lo vamos a ver después, pero entra un paciente con una hipoglucemia o un paciente descompensado con una acidosis metabólica, o algo que a ustedes les haga sospechar una encefalopatía, ¿sí? Sin fiebre, que bueno, que puede ser una encefalitis, pero que en realidad tampoco le cierra el cuadro para eso. Estas son las muestras. Este papel de filtro es fundamental, ¿sí? Que puede ser cualquiera, el que tiene la NEO, generalmente se usa los que tienen el NEO, ¿sí? Y guardar, lo ideal sería poder guardar sangre, ¿sí? Con una gota de heparina, se separa el plasma y esto se frisa. Lo ideal es que quedaran mínimo 3 mililitros de plasma y esto se puede frizar, ¿sí? Este papel de filtro queda a temperatura ambiente, no hace falta guardarlo en la heladera ni frizarlo, y una orina que se puede frizar, ¿sí? Si por algún motivo lo punzan al paciente, se guarda 1 mililitro que queda frizado. O sea, plasma, líquido y orina se frizan, ¿sí? Y el papel de filtro queda a temperatura ambiente. Con eso podemos diagnosticar todas las tratables, ¿sí? Que es lo fundamental. Después, para hacer diagnóstico de una leucodistrofia tenemos tiempo, ¿sí? Pero un ciclo de la urea, si yo lo trato de forma inmediata, le cambio la vida, ¿sí? Entonces, esto era un poquito lo que la división que yo les conté antes de pequeñas moléculas, el metabolismo energético de moléculas complejas. Pequeñas moléculas, esto es un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Acá están las aminoacidopatías, donde está el ciclo de la urea, las acidurías orgánicas, todas las patologías de neurotransmisores, la galactosemia,
las enfermedades por metales, ¿sí? Y este grupo, ¿cuál es la característica? Realmente no son dismórficos los chicos, ¿sí? No son, este es un grupito de enfermedades que no produce embriopatías, ¿sí? Como por ahí sí pasa con otros grupos. Y estas son las que actúan típicamente por acumulación, ¿eh? Es decir, esto es lo que yo les contaba, el paciente con fenilcetonuria empieza a alimentarse, recibe fenilalanina y empiezan los síntomas. Pasa lo mismo con la galactosemia, ¿no es cierto? Se empieza un bebé que empieza a tomar leche y a los pocos días, a veces meses, pero en general es rápido, empieza con vómitos, con insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, estas están vinculadas a la alimentación y algún algún desencadenante, digamos, ¿sí? Y en esto tenemos un laboratorio accesible que nos orienta. La mayoría puede tener aumento de láctico, aumento de amonio, hipohiperglucemia, ¿sí? Acidosis metabólica, aumento de las transaminasas, ¿sí? La galactosemia es una hepatopatía. Acá está la tirosinemia también, que es una enfermedad de insuficiencia hepática que debuta en la etapa neonatal. Uno tiene que pensar que puede ser una tirosinemia, ¿sí? Entonces, este es el grupito, digamos, más fácil de diagnosticar, ¿sí? Y que es absolutamente tratable. Después tenemos el grupo de metabolismo energético, que es el grupo más complejo, ¿sí? Porque acá está el grupo de las enfermedades mitocondriales. Son chicos con enfermedades multisistémicas y que comprometen en general, piensen que la mitocondria es la usina del organismo, ¿no es cierto? Entonces es la que produce la mayor cantidad de energía que el cuerpo requiere. Entonces, se van a afectar sobre todo aquellos tejidos que requieren más energía, el músculo, ¿sí? El cerebro, obviamente, ojos, hígado, ¿sí? Entonces son enfermedades multisistémicas. Yo después les voy a mostrar un ejemplo. Y después está el grupo de las moléculas complejas. Estas son las enfermedades lentamente progresivas, donde hay un depósito, pero que el depósito va siendo muy lento, ¿sí? A veces no tan lento, pero y que rara vez se descompensan, o sea, no es como pasa acá. En el energético a veces puede descompensarse, pero la típica descompensación es el grupo de las pequeñas moléculas. En este grupo, generalmente, no hay descompensación y es el que tiene más compromiso extraneurológico, ¿sí? Con hepatoesplenomegalia, con compromiso por ahí cardiológico, como son las mucopolisacaridosis, ¿sí? Entonces, esto es un poco, voy a pasar medio rápido, pero es porque la verdad que es la enfermedad paradigmática, ¿no? Es la fenilcetonuria. En la fenilcetonuria sostenemos los dos mecanismos que yo les conté. Por un lado, el acúmulo de la fenilalanina es tóxico, no por la fenilalanina en sí, sino porque tiene tres metabolitos, el feniláctico, el fenilacético, ¿sí? Y el fenilpirúvico, que son los que nosotros vamos a detectar en orina, y que son los tóxicos para el cerebro. Pero por otro lado, la tirosina, ustedes saben que la tirosina es la precursora, no sé si acá lo alcanzan a ver, ¿no? Pero es precursora de la dopamina, ¿no es cierto?, de endorfinas. Entonces, sobre todo por esta deficiencia de dopamina, es que los chicos van a tener los síntomas neurológicos, más que nada, ¿sí? Entonces, eso es por eso, es una enfermedad donde tenemos el acúmulo y tenemos el déficit, ¿sí? Rápidamente, si ustedes se acuerdan, en la fenilcetonuria, los chicos nacen bien, sin ninguna complicación, y a medida que empiezan a alimentarse, al mes o a los 2 meses, empiezan los síntomas, por ahí con hipotonía, ¿no es cierto? Empieza el retraso, ¿sí? O sea, no hay progresión en el desarrollo neurológico. Y una característica que tiene esta enfermedad es esto del olor a moho, ¿no? O se llama también olor algunos dicen a humedad, a ratón mojado. Eso es algo que nosotros buscamos en este grupo de las enfermedades porque hay varias que dan un olor característico, ¿sí? La fenilcetonuria, los chicos, a medida que va evolucionando la enfermedad, si uno no la trata, son estos chicos muy claritos, ¿sí? Con hipopigmentación de piel y faneras por la deficiencia de la melanina, ¿sí? Que es precursor porque
la tirosina es precursora, ¿sí? Estos son los síntomas, los voy a pasar más rápido porque si no, entre que empezamos más tarde. Nora, Esto es te lo hago que... una consulta. Sí, También, además del retraso madurativo, yo he visto un solo paciente, pero te pregunto si es frecuente, sí. pacientes que han adquirido pautas de maduración normales, por ejemplo, no sé, a los 6 meses se sentaron y las fueron perdiendo. Eso es típico de una enfermedad metabólica, ¿sí? Vos viste uno con fenilcetonuria. ¿Cómo? Uno con fenilcetonuria. Claro. Claro. Bueno, exactamente. Por ahí van adquiriendo. No, que tenían un retraso madurativo, sino que habían crecido normalmente en sus pautas madurativas y de golpe, no sé, 7, 8 meses, las empezaron a involucionar, a perder. Claro, pero ahí, ¿por qué tiene que ver? ¿Qué pasa a los 6, 7 meses de un bebé? Claro, cuando empiezan con la alimentación complementaria. Tal cual. Eso es muy característico, ¿sí? De no solo de la fenilcetonuria. Esto que vos dijiste está bárbaro, porque por ahí es verdad, los chicos nacen bien y a los 6 meses, por ahí la enzima venía tolerando, ¿sí? Y a los 6 meses, aparte de recibir la leche, empieza la alimentación, la incorporan, en el caso de fenilalanina, casi todo tiene fenilalanina, si ustedes ven los alimentos, la mayoría tienen fenilalanina. Entonces, ahí se sobrecarga la enzima y empieza el déficit, ¿sí? Y esto también les quería contar, esto es un poco que les adelanté antes. Esta es una chica que consultó en Chamoles a los 23 años, pero porque a los 12 años había empezado con la discapacidad intelectual, ¿sí? En ese momento le hacen una resonancia, ¿sí? Y acá alcanzan a ver esto blanquito acá periventricular, ¿sí? Sí, Esto es una resonancia del cerebro, ¿sí? Este es un corte axial. Este es un T2 donde el líquido, que es acá en los ventrículos, se ve blanco, o sea, todo eso es normal, ¿cierto? Lo que no es normal es que acá, no sé si están viendo el cursor, ¿sí? sí, Periventricular aparece esta hiperintensidad que no es normal, esto es lesión de sustancia blanca, que es inespecífica, pero bueno, a los 12 años esto ya no se ve. A veces lo vemos por mielinización terminal a los 2 años, pero no a los 12, ¿sí? Entonces, en esta chica, acá como no está sobrepuesta la imagen, porque como no estoy pasando como presentación, y abajo hay todo un texto, pero yo se los cuento. A ella, por esta imagen y por ese déficit intelectual, se le pide un laboratorio con metabolismo intermedio, donde están los aminoácidos, y aparece aumentada la fenilalanina. Se hace el estudio genético y es una fenilcetonuria. Y esta era la que yo les contaba antes. ¿Qué pasó? Esta chica fue pesquisada, tenía una pesquisa patológica, ¿sí? Pero como siempre se tiene que confirmar, se manda la confirmación, no sabemos a dónde, y la confirmación fue un falso negativo, fue normal. Entonces siguió por la vida y, o sea, esto es una fenilcetonuria leve, ¿sí? Porque la fenilcetonuria clásica, la que empieza en los primeros meses, a los 12 años tienen un déficit intelectual grave, son chicos con un retraso mental de moderado a grave, y son los típicos estos claritos, rubios, ¿no es cierto?, con hipopigmentación. Era una chica que a los 23 años incluso había terminado la secundaria, estaba tratando de estudiar y lo que ella contaba es que le costaba mucho, ¿sí? Lo que acá se muestra es que cuando se hace el diagnóstico en ella y empieza la dieta, no sé si acá van a ver que desaparecen estas lesiones, ¿sí? Es decir, Sí, que no se ven como antes, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque el mecanismo en la fenilcetonuria es inflamatorio. Entonces, el cerebro está inflamado y si yo logro bajar los niveles de fenilalanina en el cuerpo, mejora, ¿sí? Entonces, pero esto era para contarles esto que preguntó también antes Juan. Es decir, esta chica hasta los 12 años vivió con un déficit intelectual, pero leve. ¿Por qué? Porque la enzima residual es mucho mayor, seguramente es mayor a un 50%, ¿sí? Entonces se bloquea cuando se la sobrecarga, ¿sí? Y esto es un poco como a veces encaramos nosotros desde la clínica, porque, bueno, esto es lógico, ¿no es cierto? O sea, cuando un paciente entra, no entra con, parezco una aciduria orgánica, va a entrar con un cuadro, por ejemplo, de encefalopatía, ¿no?
Entonces, dentro de la encefalopatía uno puede ubicarse. Si tiene cetoacidosis, ¿sí? Realmente uno le hace un laboratorio. Entonces, si tiene cetoacidosis, una encefalopatía, descartando, por supuesto, siempre las causas más frecuentes, estamos en dos grupos. Este es la enfermedad con olor a jarabe de arce, ¿no? El ENSUT, o la leucinosis, ¿sí? Que es característico de que empieza en los primeros meses de vida, es muy neurológica, tiene característicos del pedaleo, ¿sí? Y es una enfermedad neurológica grave, digamos, si uno no la trata. Y la característica es que tiene ese olor en el cuerpo, en todos lados, en la piel, en la cera del oído, en la zona del pañal, a caramelo quemado, ¿sí? Es el olor a jarabe de arce. Y por otro lado, vamos a tener el grupo de las aciduras orgánicas, ¿sí? Que dan hipotonía, bueno, un cuadro neurológico, pero uno lo sospecha en una encefalopatía con cetoacidosis, ¿sí? Y una de las aciduras orgánicas clásicas más frecuentes, que es la isovalérica, tiene olor a pies sudados, olor a pata, ¿sí? Así que estas cosas son las que digamos, nos tienen que por ahí llamar la atención, ¿sí? Otra encefalopatía, pero bueno, con hiperamonemia. Los chicos con amonio elevado, ¿sí? Pueden tener distintos síntomas. Entonces, por ejemplo, en la etapa neonatal, ¿sí? Lo típico es que uno sospeche una sepsis neonatal. Les voy a contar rápidamente una paciente que tuvimos hace muy poquito, derivada de San Luis. Sana, nace bien, se va a la casa. A los 3 días la mamá le está dando el pecho y ve que la nena hace una leve retrodesviación de la mirada y se pone flojita. No más que eso. La mamá muy, muy alerta, esto en San Luis. La lleva al sanatorio, la ven hipotónica, ¿sí? Reactiva y la interna. Por supuesto, primer diagnóstico neonatal, sospecha de sepsis, ¿sí? Descartan, o sea, rápidamente, por suerte, y al tercer día, como descartaron que era una sepsis, descartaron una encefalopatía, esta nena se punzó, le hacen un amonio. Tenía un amonio de 1600, ¿sí? Ustedes saben que el valor normal es hasta 100, por ahí en un neonato un poco más, 120, 170, ¿sí? Bueno, de hecho acá están los valores. Amonio de 1600, o sea, uno diría casi incompatible con la vida, ¿sí? Bueno, la verdad es que por suerte se derivó rápidamente acá a Buenos Aires, la nena la vi en Sanatorio Güemes, hicimos todo lo que había que hacer, basado en esto está en los archivos de pediatría, este es un consenso que salió el año pasado de cómo se maneja una hiperamonemia, y la verdad que con ese manejo, la nena ahora se está yendo a la casa tomando el pecho, pero, y la verdad que muy bien, pero porque se actuó muy rápido. La hiperamonemia, más allá del valor absoluto de amonio grave, o sea, es importante, más que el valor absoluto, el tiempo de exposición al amonio. La verdad que en esta nena se actuó muy rápido, entonces, a pesar de tener ese amonio, que si ustedes leen cualquiera de los artículos o incluso donde lean, un hiperamonemia de más de 1600 cursa con un 80-85% de secuela neurológica, ¿sí? Hasta ahora esta nena no tiene nada, pero bueno, hay que seguirla obviamente, ¿sí? Pero esto es lo importante, de hecho hicimos un ateneo con todas las neo del país, con otra paciente, no con esta, específicamente porque en San Luis hay un foco de citrulinemia. La citrulinemia es un trastorno del ciclo de la urea, ¿sí? Y Ahora, sí, esa encefalopatía con hiperamonemia, ¿tiene un hepatograma normal? no. Lo Tiene, digo para poder sospechar, porque generalmente uno no va a pedir acá una hiperamonemia, pero sí tiene un hepatograma patológico. exactamente. Esta bebé Bien, tenía, claro. primero que, o sea, primero que fue una encefalopatía sin causa. Entonces, todo paciente o todo bebé o niño que presenta una encefalopatía sin causa, es decir, que uno descartó una encefalitis, una meningoencefalitis, tiene que dosarse amonio, ¿sí? O sea, aunque no se tenga, hay que derivarlo, hay que pedirlo, ¿sí? Porque puede ser una de las causas de encefalopatía, la hiperamonemia.
Esta bebé tenía el cuadro neurológico de su encefalopatía y tenía exactamente un aumento de transaminasas. El ciclo de la urea cursa con una hepatopatía, ¿sí? Sin visceromegalia, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que presentan, acá les voy a mostrar, y tienen alcalosis, acuérdense eso, ¿sí? Presentan alcalosis respiratoria por la hiperventilación, ¿sí? El cuadro suele ser, en estos casos suele ser grave y rápidamente progresivo, habitualmente convulsiones, coma y muerte, ¿sí? Pero inicialmente puede haber un letargo, succión débil, vómitos frecuentes y sí tienen una hepatopatía, ¿sí? Aumento de transaminasas. En los mayores, el cuadro es más inespecífico, ¿sí? Y lo que podemos tener es, acá, miren, y acá también les dice alteración del coagulograma, ¿sí? O sea, hay una hepatopatía, ¿sí? Eh, entonces, por ahí si ustedes tienen un paciente con una encefalopatía y con un aumento de transaminasas, hay que dosar amonio, ¿sí? Y en los adolescentes o en los niños más grandes, el cuadro es un poco más atenuado y lo que pueden tener es episodios de, por ejemplo, alteración de la conciencia, trastornos del sensorio. Yo les dije antes que les iba a contar un paciente que empezó a los 10 años, se internaba. Cada vez que se internaba era por un cuadro de cefalea con vómitos, ¿sí? Todo un cuadro gastrointestinal inespecífico, cefalea, pero con un cuadro de excitación psicomotriz y alucinaciones visuales, ¿sí? Tuvo varias internaciones así hasta que, como siempre pasa, algún lúcido en un momento le pide un amonio y tenía una hiperamonemia. Este chico también era un trastorno del ciclo de la urea, una OTC, ¿sí? Que es una de las primeras enzimas, está acá, que es ligada al cromosoma X. ¿Qué pasaba con ese varón? Hoy tiene 23 años y está en la facultad, ¿sí? Les digo para que desmitifiquemos un poco esto de que los pacientes con enfermedades metabólicas están todos tronados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es un nene que empezó, ¿y por qué hacía los episodios? Esto que ustedes me preguntaban. Él podía ir a McDonald's y se comía 3 hamburguesas sin ningún problema, ¿sí? Pero si él iba a McDonald's y encima tenía una crisis asmática, porque él era un asmático, y en la crisis asmática le daban corticoides, el corticoide bloquea el ciclo de la urea. Entonces, él se descompensaba después de las crisis asmáticas, ¿sí? Entonces, cada vez que se internaba era porque por ahí había hecho una transgresión alimentaria, pero la verdad que las hacía siempre, ¿sí? Pero a esa transgresión, sumado el corticoide, se sobrecargaba la enzima y él hacía los síntomas. En los adolescentes y en los adultos, ¿sí? Los síntomas pueden ser conductuales, neuropsiquiátricos, ¿sí? Bueno, este es el tratamiento de la hiperamonemia. No se los voy a contar, o si ustedes saben, básicamente les digo para que ustedes se ubiquen, pero esto está, antes de llegar ahí, este es el artículo que salió el año pasado en los archivos de pediatría, que es el manejo inicial de la hiperamonemia por un grupo argentino, porque no había ninguna publicación argentina, ¿no? De los pacientes nuestros. Pero lo más importante es, ingresa un paciente y uno sospecha una metabolopatía, primero es que colocarlo en anabolismo, ¿sí? O sea, el paciente tiene que estar en anabolismo porque todo el catabolismo descompensa más cualquier enfermedad metabólica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo coloco en anabolismo? Le pongo un flujo de glucosa, ¿sí? Flujo de glucosa alto, ¿sí? Flujo de glucosa alto es en los neonatos o hasta el año de vida de 8 a 10, después del año de vida y hasta los 8 años es de 6 a 8, y ya en los adolescentes y adultos de 4 a 6, ¿sí? Eso es un flujo alto de glucosa, no 2,5, 3, ¿sí? Yo con eso genero anabolismo, y ya después voy a remover el tóxico, ¿sí? Es decir, si yo tengo una hiperamonemia, que hacer el tratamiento específico para la hiperamonemia, que es complejo, que en muchos lugares no hay, pero es con benzoato de sodio, fenilbutirato de sodio, arginina, ¿sí? Ácido carglúmico, que es bastante complejo conseguir todo esto, pero se consigue, ¿sí? Y uno coloca en ayuno el paciente, pero nunca dejarlo más de 2 días de ayuno, porque obviamente si yo prolongo el ayuno, entra de vuelta en catabolismo, ¿no es cierto?
Entonces, la idea es que uno lo deja 2 días en ayuno y después se inicia una realimentación, dentro de lo posible, por supuesto, ya sea con una parenteral o con una alimentación por sonda, de acuerdo a la evolución del paciente, con una progresión muy lenta de la carga proteica, ¿sí? Igual eso está todo en ese artículo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. A ver, acá. No, mi duda es, por ejemplo, en una guardia o en un consultorio, ¿qué laboratorio básico, o sea, el amonio, por ejemplo, podemos pedirlo dentro del laboratorio, glucemia, estado ácido base, función hepática, renal, amonio? ¿Qué otras cosas podemos pedir como CPK, ácido úrico, acá? CPK, ácido úrico, ¿sí? Sí. O sea, en la descompensación es eso. Si uno tiene, por ¿Y en la ejemplo, harina? Ácido mecánico, ¿sí eso pedimos en la harina? no te escucho, ¿cómo? ¿En la harina? Bueno, y la orina, ahora iba a esto, porque la orina es importante sobre todo en los cuadros de hipoglucemia. La orina inicialmente, lo fundamental es la tirita reactiva, ¿sí? Porque lo que vos me decías, si entra un paciente, por ahí no tiene hipoglucemia, pero tiene una descompensación, encefalopatía, y tiene, como les dije antes, tiene cuerpo cetónico, una cetoacidosis, bueno, me oriento hacia una parte. Si es un paciente, que esto es lo que les iba a mostrar ahora, ¿sí? Acá tienen un poco el laboratorio central de una hipoglucemia, ¿sí? ¿Lo alcanzan a leer? Sí. ¿Sí? El estado ácido base, la glucemia, el ionograma, el hepatograma, los triglicéridos, ¿sí? Amonio, hemograma, lo básico. Lo que nosotros sumamos siempre es CPK, ácido úrico, ¿sí? En el caso de la hipoglucemia, uno le va a sumar, ¿no es cierto?, la insulina, el monocrecimiento, el cortisol, ¿sí? Ahora, esto era un poco lo que les quería mostrar. Si ingresa un paciente con una hipoglucemia, lo primero es, creo que esto lo sabemos de pediatría, es si tiene cuerpo, si es cetóxica o no. La mayoría de las hipoglucemias, ¿cómo son? En general, si uno tiene una hipoglucemia en la tirita reactiva, ¿qué debe encontrar? Cuerpos cetónicos, ¿no? O sea, la mayoría de las hipoglucemias son cetóxicas, ¿sí? Es decir, yo tengo un paciente con hipoglucemia, le tomo la tirita reactiva, me dan mínimamente 3 cruces de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, pero puede pasar que no tenga cuerpos cetónicos, ¿sí? En la hipoglucemia. Entonces eso nos divide las aguas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho que ingrese un paciente con hipoglucemia y le hagan la tirita reactiva, que la tirita reactiva la tienen en casi todas las guardias. Es muy raro que no haya, ¿sí? Entonces, porque eso ya a mí me divide las aguas, si tiene cetonas o si no tiene cetonas, ¿sí? Si no tiene cetonas, ya estamos entrando en el grupo de la beta-oxidación, ¿sí? O sea, que son las hipoglucemias hipocetóticas, ¿sí? Porque obviamente ustedes saben que los trastornos de beta-oxidación son los que tienen que degradar los ácidos grasos. Entonces, si yo tengo un bloqueo ahí, ¿sí? O sea, se degradan y se producen cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Entonces, no pueden degradar y por eso no vamos a tener, o sea, o no tenemos o son hipocetóticas, ¿sí? Eso con respecto a la hipoglucemia. Si yo tengo cuerpos cetónicos, bueno, ahí es más grande, digamos, el panorama, porque las cetóxicas están vinculadas a las acidurias orgánicas, bueno, a lo que vimos antes, a la leucinosis, ¿sí? Después vemos esto, ¿no es cierto? Si hay olor, si me orienta hacia algo, si está el GAP aumentado, vemos el hemograma, el amonio, ¿sí? Porque esto está vinculado a las acidurias orgánicas. Ahora, si yo puedo medir ácido láctico y el ácido láctico está aumentado, ¿sí? Ahí voy a entrar en el grupo de las glucogenosis, que hoy las nombraron, pero en general las glucogenosis es una enfermedad de depósito, ¿no? Es por ahí una de las pocas que se puede descompensar. Las glucogenosis tipo 1 lo que van a tener es que tienen aparte hepatomegalia, ¿sí?
Entonces, yo ingreso a un paciente en la guardia con hipoglucemia, lo primero que hago es le hago una tirita reactiva, ¿sí? Por supuesto, pido todo el laboratorio de rutina. Si en el laboratorio de rutina yo puedo medirle el láctico y tengo acidosis metabólica, ¿sí? Me voy a orientar un poco más a que puede ser un trastorno de las acidurias orgánicas, ¿sí? No les hablo de una hepatomegalia porque por ahí en la guardia inicialmente no sabemos, no tenemos una ecografía, podemos palpar el hígado, ¿no? Te hago una pregunta. Sí. Ese paciente que tiene alto el ácido láctico, ¿tiene acidosis metabólica en el estado ácido base? Sí, tiene acidosis metabólica, sí. En general sí, salvo en algunas situaciones de enfermedades mitocondriales, ¿sí? Que estamos entrando en un terreno más específico, en donde esa acidosis láctica no es secundaria a una aciduria orgánica, sino que es por déficit mitocondrial. En ese caso yo puedo tener ácido láctico elevado y por ahí no tener una acidosis metabólica, pero eso es lo menos frecuente, ¿sí? Más frecuente es que yo tenga acidosis metabólica con un ácido láctico elevado, ¿sí? Si yo tengo un ácido láctico elevado y acá falta, no está puesto eso, pero tengo una hipoglucemia con ácido láctico elevado que no tiene cuerpos cetónicos, ¿sí? Me ubico más en lo que es beta oxidación. Y acá, generalmente, estos pacientes, los que suelen descompensarse y aparecen en la infancia, son los trastornos de la beta-oxidación de cadena larga que tienen compromiso muscular. Entonces van a tener aumento de CPK. Estos pacientes tienen hepatopatía, ¿sí? Entonces voy a tener aumento de transaminasas y pueden tener compromiso cardíaco, ¿sí? Y después, Bien. por otro lado, está una de las causas más frecuentes de la hipoglucemia, que es el hiperinsulinismo, ¿no es cierto? Que pasamos acá. Acuérdense que el hiperinsulinismo se caracteriza por una macrosomía, ¿sí? Pueden tener convulsiones, pero generalmente es porque las hipoglucemias son severas, ¿no es cierto? Son sintomáticas y hacen convulsiones secundarias a esa hipoglucemia. Y acuérdense esto, o sea, cuando tiene una hipoglucemia hemos visto que hay que pedir insulina, ¿no? Entonces, y en toda hipoglucemia el valor de la insulina no puede ser mayor a 1, ¿sí? Si es mayor a 1 es anormal, ¿sí? Y acá un poco una síntesis de esto. En una glucogenosis yo voy a tener ácido láctico aumentado, y esto que yo les decía antes, el ácido úrico en este caso va a estar disminuido, ¿sí? Y acá hay aumento de transaminasas y triglicéridos. Y en los defectos de la beta-oxidación voy a tener aumento de ácido láctico, pero no es lo más importante. De hecho, si no tengo un ácido láctico, igual yo puedo hacer diagnóstico de beta-oxidación por el aumento de las transaminasas, el aumento de la CPK, pero sobre todo por esto que yo les dije, una hipoglucemia hipocetótica o, digamos, sin cetonas, sin cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Eso se entiende más o menos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Después, los horarios del ayuno, porque en general en las enfermedades metabólicas las hipoglucemias aparecen con ayunos, generalmente prolongados, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando el ayuno es menor a 1 hora, esos pacientes que comen y post ingesta hacen una hipoglucemia, uno está pensando principalmente en un hiperinsulinismo, ¿sí? Ahora, en los ayunos de 1 a 6 horas, acá tenemos sobre todo el grupo de las glucogenosis, ¿sí? Y algunos defectos en la gluconeogénesis, pero acá hay que pensar sobre todo en las glucogenosis. Acuérdense que en la glucogenosis yo voy a tener hipoglucemia y aumento del tamaño del hígado, ¿no es cierto? Con hepatomegalia, más allá de otras cosas del laboratorio, ¿no? Y cuando la hipoglucemia, el ayuno es mayor a 8 horas, entre 8 y 24 horas, es cuando aparecen los trastornos de la beta-oxidación sobre todo, y también todos los trastornos de la carnitina, por ejemplo, o de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Pero principalmente hay que pensar en beta-oxidación, ¿sí? Entonces, ayunos prolongados de más de 8 horas con una hipoglucemia hipocetótica, ¿sí? Con una hepatopatía, sin hepatomegalia, me hace pensar más en una beta-oxidación, ¿sí? Esto no importa cómo se trata o no importa esto,
porque sí, les quería mostrar un poco esto. Esto es como un resumen, ¿sí? De lo que yo voy a encontrar en el laboratorio y cómo me oriento, ¿sí? Entonces, si yo encuentro una hiperamonemia, ¿sí? El amonio puede aumentar en muchas situaciones. Acuérdense, lo principal que no les dije antes es que la técnica del amonio es muy susceptible a cómo se toma ese amonio. El amonio debería sacarse y procesarse dentro de los 15 minutos que se sacó, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y siempre tiene que haber un amonio testigo, ¿sí? Nosotros en el hospital, cuando hacemos amonio, siempre se saca sangre a un testigo. Lo ideal es que no sea un familiar, pero bueno, es lo que tenemos, realmente le hacemos a los padres, ¿sí? ¿Pero por qué? Es porque para corroborar que la técnica esté bien hecha, ¿sí? El amonio ustedes lo sacan, lo dejan arriba de la mesada, y va, no sé, media hora, 40, 45 minutos, el amonio va aumentando, va aumentando. Le respiran arriba y va aumentando. O sea, es muy susceptible a la forma en que se procesa, ¿no? Lo llama preanalítico. Les digo porque con un amonio elevado hay que repetirlo siempre, ¿sí? Por supuesto, un amonio de 1600 no es cierto? O sea, no hay duda. Pero uno a veces recibe un amonio de 200 y pico, y ahí está la duda. Bueno, eso hay que repetirlo y en lo posible con un testigo, ¿sí? Entonces, si hay hiperamonemia, generalmente vamos a tener una alcalosis respiratoria y nos orienta más al trastorno del ciclo de la urea, ¿sí? Si yo tengo una acidosis metabólica, mido el GAP con un GAP aumentado, generalmente con aumento de ácido láctico también, y acá en el laboratorio general puede haber hiperglucemia, puede haber neutropenia o puede haber una pancitopenia, ¿sí? Cuerpos cetónicos en orina, y va a haber una hiperamonemia, pero nunca tan elevada como en un ciclo de la urea, ¿sí? Entonces acá yo estoy pensando en lo que son las acidurias orgánicas, ¿sí? En las insuficiencias hepáticas, si yo tengo un paciente con insuficiencia hepática, que puede ser aguda, puede ser subaguda o crónica, más en aguda pienso en la tirosinemia, ¿sí? En una galactosemia y también la beta-oxidación, ¿sí? Acá generalmente hay vómitos, hay ictericia, ¿sí? Y en algunos casos hay hepatomegalia, en la beta-oxidación generalmente no, acuérdense. Paciente que ingresa con hipoglucemia, habíamos dicho que si el ayuno es menor a 1 hora, pensamos más en un hiperinsulinismo, ¿sí? Ahora, si el ayuno es mayor a 8 horas, pensamos más en una beta-oxidación. Si es menos de 8 horas, en una glucogenosis. La glucogenosis tienen, acuérdense, en hepatomegalia. Y en las enfermedades mitocondriales es más complejo, ¿sí? Generalmente suele haber un fallo más multiorgánico, ¿sí? O puede haber compromiso muscular también acá, ¿sí? Y si tenemos una hipoglucemia con aumento con la hipersecaemia, ¿sí? Con acidosis metabólica, con hiperlactacidemia, un poco lo que veníamos viendo, pero le sumamos que aparte está aumentada la CPK y hay un cuadro de inflamación hepática, vamos a pensar en una beta-oxidación, ¿sí? Es un cuadrito orientador, y bueno, esta es una charla muy larga, pero Eh, por ahí hay decime vos, un corte, Nora, eso lo decidís vos. ¿cómo? No te escucho. Si te parece que es muy largo, si querés hacemos un corte y dejamos una segunda parte para otro día, como vos lo quieras manejar. Y me parece que sería mejor, porque si quieren, terminamos con lo que es todo esto de metabolismo energético, para que después entremos a lo que es mucopolisacaridosis, que es muy pediátrico, y me gustaría dárselos Me mejor. parece bien porque se pierde la atención. Sí, por eso, porque si no es muy larga, tal Si querés cual. redondeamos y fijamos charlamos en privado y fijamos otra fecha para Dale, completar. dale. Sí, yo si es en este horario, generalmente los viernes puedo, ¿sí? Dale. Les cuento lo último entonces, para que después lean ustedes y junten todas las preguntas para la próxima vez. Metabolismo energético, sí, ¿me vas a decir algo? Ah, ¿Cómo? metabolismo energético, sí, principalmente hablamos de enfermedades mitocondriales, ¿sí? Entonces, son trastornos que afectan la cadena respiratoria. La verdad es que son muchísimos, ¿sí?
Y cuando uno habla, la genética mitocondrial es sumamente compleja, fascinante, pero muy compleja. Pero básicamente lo que uno se tiene que acordar es que la mitocondria es la única que tiene su propio ADN, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener un ADN mitocondrial, pero que está regulado por el ADN nuclear. El ADN mitocondrial se transmite vía materna, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay afectación del ADN mitocondrial, la transmisión es a través de la madre, ¿sí? Entonces, pero este ADN mitocondrial está regulado por el ADN nuclear. Y la cadena respiratoria de la mitocondria principalmente está regida por genes nucleares. Hay 300 genes, ¿sí?, que regulan la cadena respiratoria, mientras que el ADN mitocondrial son 37 genes. Entonces, la pregunta que siempre se hace, sobre todo a los neurólogos, si yo pienso en una enfermedad mitocondrial, más frecuentemente, ¿cómo va a ser la transmisión? Esto es para ustedes. Y no es mendeliana. Era por X. Es, Era por X. no, es mendeliana. ¿Por qué? Ah. Porque la mayoría de los genes son nucleares, ¿sí? Ah, Claro, la cadena bien. respiratoria está regida, está regulada por 300 genes del ADN nuclear y solo por 37 del ADN mitocondrial. Entonces, la mayoría de las enfermedades mitocondriales van a ser, exacto, mendelianas, ¿sí? O sea, autosómicas recesivas en general, ¿sí? Lo que pasa es que son más conocidas los síndromes por trastornos del ADN mitocondrial, el MELAS, el MERS, todos esos que son, ¿no es cierto?, de origen de ADN mitocondrial. Sí, pero la idea es que la mayoría son de nucleares y sobre todo en la infancia, en los niños, la mayoría son por ADN nuclear, ¿sí? Entonces, yo les muestro un paciente nada más y con eso terminamos, para que vean el compromiso multisistémico que tienen estos pacientes. No sé si alcanzan a ver bien ahí. Son dos pacientes distintos, que lo que tienen los dos en común es que tienen una miopatía. No sé si lo alcanzan a... ¿ven el video? Bueno, Sí, se ve. no sé si le alcanzan a ver los ojos a él. ¿Sí? Que Mientras tiene les voy tos contando. no, no se ve acá, eso no lo veo. ¿Tiene tosis? ¿Qué tiene, Nora? Exacto, tal cual. Él también, no sé si alcanzan a ver, estos son chicos que tienen ptosis palpebral, en realidad empiezan en la adolescencia con una oftalmoplegia externa progresiva, ¿sí? Entonces, va lentamente progresando, asocian una retinitis, generalmente una retinitis pigmentaria, y después un cuadro de miopatía global, fíjense, hay una hipoatrofia global, ¿sí? Y compromiso cardiológico. Estos chicos ya estarán alrededor de los 20 años, tienen un marcapaso. Entonces, es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Es decir, con compromiso muscular, compromiso ocular, con retinitis pigmentaria, compromiso cardiológico, ¿sí? Y yo le mostraba la marcha porque tiene una ataxia ese chico, ¿no es cierto? Con compromiso cerebeloso también. Entonces, esta es una enfermedad típica, es un síndrome de Kearns-Sayre, que es una enfermedad mitocondrial lentamente progresiva, multisistémica, ¿sí? Entonces, generalmente pensamos en enfermedades mitocondriales cuando estamos con este grupo de enfermedades así multisistémicas, ¿sí? Bueno, y acá dejamos porque si no se hace muy largo. Bueno, Si quieren, junten preguntas para la próxima. dale. Si vos querés algún artículo, algo que los chicos lean, y que yo también lo voy a leer, por supuesto, me lo mandás. Bueno, les paso. Lo tienen leído para la próxima vez. Dale, voy a buscar Y uno yo que sea. miro bien con vos y veo que viernes te digo la segunda parte. ¿Sí? Dale. ¿Te parece? Sí, dale. Bueno, Sí. te agradecemos mucho, Nora, un lujo. No, por favor, y bueno, espero que les Gracias. sirva. Cualquier cosa claro me que avisan. ¿Sí? Dale. Bueno, Nos hablamos. Gracias, nos Nora, un beso. hablamos. Muchas Un gracias, beso doctora, muy grande. buena clase. Muchas gracias. No, de nada, chao, hasta luego.